¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes que tus oraciones no llegan a Dios? La Biblia nos recuerda en Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden con malas intenciones para gastar en sus propios placeres. Este versículo nos revela que muchas veces nuestras oraciones no son respondidas porque las hacemos de manera equivocada, desconectadas del propósito divino. Hoy exploraremos los 7 errores más comunes que cometemos al orar y cómo podemos corregirlos para fortalecer nuestra relación con Dios. Te mostraremos cómo transformar tus oraciones en un acto poderoso de fe que toque el corazón del Padre. Si alguna vez te has sentido frustrado o sin respuestas, este video te ayudará a identificar las barreras y acercarte más a su voluntad. ¿Estás listo para descubrir el camino hacia una oración efectiva y transformadora? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente crees en lo que estás pidiendo a Dios? Tal vez sientas que tus oraciones son palabras que flotan en el aire, sin fuerza para llegar al cielo, y que aunque hablas parece que el cielo guarda silencio. Es una sensación desgastante, una que puede hacerte dudar incluso de tu fe. Pero déjame decirte algo, Dios siempre escucha, siempre está atento. Entonces, si las respuestas parecen no llegar, ¿no será momento de examinar cómo estamos orando? La Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto no es solo una advertencia, es una invitación a reflexionar sobre el fundamento de nuestras oraciones. Orar sin fe es como querer cruzar un puente que no está terminado. Imagina a alguien que se acerca a Dios pidiendo un milagro, pero en el fondo de su corazón duda que ese milagro sea posible. Es como sembrar una semilla y al mismo tiempo arrancarla de la tierra antes de darle oportunidad de crecer. ¿Cuántas veces hemos caído en este error sin darnos cuenta? Pedimos, pero al mismo tiempo nos dejamos atrapar por pensamientos como, ¿y si no sucede? Tal vez esto es demasiado grande para Dios, o incluso, ¿realmente le importo lo suficiente como para que me escuche? Pensemos por un momento en Pedro. Cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas, pidió algo extraordinario. Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Mateo 14:28. Y Jesús le dijo que viniera. En ese momento Pedro puso un pie fuera de la barca y por un instante hizo lo imposible. Caminó sobre el agua, pero entonces algo cambió. Quitó la mirada de Jesús y empezó a enfocarse en las olas, en el viento, en el peligro que lo rodeaba. Su fe tambaleó y al instante comenzó a hundirse. Así sucede con nuestras oraciones. Cuando comenzamos con fe, estamos caminando hacia lo imposible, pero si dejamos que las dudas nos invadan, esas mismas oraciones pierden fuerza y nuestra conexión con Dios se debilita. Pero la fe no es lo único que se necesita para que nuestras oraciones sean escuchadas. Hay otro elemento que, aunque es sutil, tiene un impacto enorme: la intención de nuestro corazón. Aquí es donde Santiago 4:3 nos ofrece una revelación crucial. Piden y no reciben porque piden con malas intenciones para gastar en sus propios placeres. Este versículo nos confronta con una realidad incómoda. Muchas veces nuestras oraciones están motivadas por un egoísmo que las despoja de poder. Es como intentar llenar un vaso con agua contaminada. No importa cuán puro sea el agua, el vaso ya está lleno de algo que lo corrompe. Imagina a alguien orando por prosperidad financiera. En apariencia es una petición válida, pero si esa persona está pidiendo solo para acumular más bienes, para alimentar su orgullo o para compararse con los demás, ¿cómo puede Dios honrar esa oración? Dios no está interesado en cumplir caprichos. Su propósito es mucho más profundo. Él busca transformar nuestros corazones para que nuestras peticiones reflejen su carácter y su voluntad. Pidamos lo que pidamos, nuestra motivación siempre debe ser glorificar a Dios y bendecir a los demás. Veamos el ejemplo de Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, él no eligió riquezas ni victorias sobre sus enemigos.
Pidió sabiduría porque entendía que su llamado como rey era servir al pueblo de Dios. Su oración no solo fue respondida con sabiduría, sino que también recibió riqueza, honor y prosperidad como añadidura. Este relato nos muestra que cuando nuestras oraciones están alineadas con los propósitos de Dios, las bendiciones que recibimos van mucho más allá de lo que pedimos. Pero no siempre es fácil identificar si nuestras intenciones son puras. A veces podemos convencernos de que estamos pidiendo algo con buenas razones, cuando en realidad estamos escondiendo deseos egoístas. Tal vez oras por un ascenso en el trabajo, pero en el fondo lo que buscas es demostrar tu valía a quienes te han menospreciado. O tal vez pides que Dios abra puertas para un nuevo proyecto, pero tu motivación principal es la competencia con alguien más. Estas oraciones, aunque sinceras en apariencia, están desenfocadas. Es como tratar de caminar hacia un destino mirando en la dirección equivocada. Por eso, es crucial que cada vez que oremos, tomemos un momento para examinar nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente estamos pidiendo y por qué lo pedimos? Si nuestras oraciones no están alineadas con los valores del reino de Dios, es poco probable que encuentren respuesta. Pero aquí está la buena noticia. No importa cuántas veces hayamos orado con motivos equivocados, Dios siempre está dispuesto a redirigirnos cuando acudimos a Él con un corazón sincero. A lo largo de los años, muchas personas han compartido historias sobre cómo Dios transformó no solo sus circunstancias, sino también sus intenciones a través de la oración. Una mujer una vez relató cómo oraba constantemente para que su esposo cambiara y se convirtiera en un mejor líder espiritual para su familia. Al principio parecía una petición válida, pero en su búsqueda, Dios le mostró que en su corazón había orgullo y un deseo de control. Ella quería que su esposo cambiara para ajustarse a su visión, no necesariamente al plan de Dios. Cuando ella reconoció esto y comenzó a orar, pidiendo que Dios trabajara primero en su propio corazón, no solo vio un cambio en su vida, sino también en su matrimonio. Este es el poder de una oración transformada. Cuando dejamos de enfocarnos en lo que queremos y empezamos a buscar lo que Dios quiere, nuestras oraciones se convierten en un acto de rendición. Y en esa rendición encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 6, 7 nos dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que la oración no se trata solo de recibir respuestas, sino de experimentar la paz y la presencia de Dios en medio de nuestras circunstancias. Así que la próxima vez que te encuentres orando, pregúntate: ¿estoy orando con fe, creyendo que Dios puede obrar? ¿Mis intenciones están alineadas con su voluntad o están motivadas por deseos egoístas? Estas preguntas, aunque difíciles, son el primer paso para transformar tu vida de oración. Porque cuando nuestras oraciones están en sintonía con el corazón de Dios, no solo vemos respuestas, sino que también somos transformados desde dentro. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones dispuestos a ser moldeados por Él. Cuando oramos, muchas veces asumimos que nuestras palabras son suficientes para tocar el corazón de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nuestras oraciones no parecen cruzar el techo? Jesús nos dio una respuesta directa que a menudo pasamos por alto. Dijo: cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11, 25. Esta declaración no es solo un consejo, es una advertencia espiritual. Un corazón cargado de resentimiento, ira o falta de perdón es como un terreno árido
donde las semillas de nuestras oraciones no pueden echar raíces. Por más fervorosas que sean nuestras palabras, un corazón lleno de rencor no puede conectarse completamente con Dios. La falta de perdón actúa como un muro entre nosotros y el cielo. Es como intentar escuchar música con los audífonos desconectados. Aunque la melodía sigue sonando, no podemos percibirla. Y sin embargo, aferrarnos al resentimiento es algo que todos hemos hecho en algún momento. Tal vez te traicionaron, te lastimaron o te decepcionaron profundamente. Y aunque oras por un cambio, sientes que tus palabras no tienen poder. Pero aquí está la verdad. Dios no está esperando que perfecciones tu oración. Está esperando que liberes tu corazón. Imagina a alguien orando por restauración en su familia, mientras guarda enojo hacia un hermano que lo ofendió. Esa persona clama a Dios, pero la amargura que lleva dentro actúa como una barrera, no porque Dios no quiere escuchar, sino porque el rencor bloquea la obra del Espíritu en su vida. Jesús, en su infinito amor, sabía lo destructiva que puede ser la falta de perdón, no solo para nuestras oraciones, sino también para nuestra alma. Por eso, cuando enseñó a sus discípulos a orar, incluyó una cláusula que muchos recitamos, pero pocos meditamos. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. ¿Cómo podemos pedirle a Dios que nos libere de nuestras cargas si nosotros mismos no estamos dispuestos a soltar las cargas que imponemos a otros? La historia de José es un testimonio poderoso de lo que significa perdonar y cómo el perdón libera no solo al ofensor, sino también al ofendido. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Tenía todas las razones del mundo para guardar resentimiento. Sin embargo, cuando llegó el momento de enfrentarse a quienes lo habían herido, eligió el perdón. Sus palabras, registradas en Génesis 50, 19, 20, son un reflejo de su fe y confianza en Dios. Aunque ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo encaminó para bien. Al perdonar a sus hermanos, José no solo encontró paz, sino que también permitió que Dios cumpliera su propósito en su vida y en la de su familia. Pero, ¿cómo perdonar cuando el dolor es tan real y tan profundo? Esta es una pregunta que muchas veces nos paraliza. Perdón no significa justificar el mal ni minimizar la herida. Significa entregarle a Dios el derecho de juzgar, soltar el deseo de venganza y permitir que Él sea quien actúe. En Romanos 12, 19 se nos recuerda: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo no es solo un consuelo, es una invitación a dejar nuestras batallas en manos de Dios, confiando en que su justicia es perfecta. Una mujer compartió una vez su historia de cómo, durante años, oró por la sanidad emocional en su matrimonio. Sentía que sus oraciones no tenían resultado hasta que un día, mientras leía el Evangelio de Marcos, estas palabras resonaron en su corazón: si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, aunque oraba con fervor, todavía guardaba resentimiento hacia su esposo por errores del pasado. Ese día decidió perdonarlo de corazón y algo extraordinario sucedió. No solo comenzó a sentir paz, sino que también vio cómo su relación empezaba a cambiar. Este es el poder del perdón. No solo libera al otro, sino que nos libera a nosotros, permitiéndonos experimentar la gracia de Dios de manera más profunda. El perdón también requiere humildad, porque nos confronta con nuestra propia necesidad de gracia. Es fácil señalar los errores de los demás y justificar nuestro resentimiento, pero ¿cuántas veces hemos fallado y recibido el perdón de Dios? En la parábola del siervo despiadado, Jesús nos cuenta la historia de un hombre que, después de ser perdonado de una deuda inmensa, se negó a perdonar a otro que le debía mucho menos. Mateo 18, 21, 35.
Este relato no solo expone nuestra tendencia a olvidar la gracia que hemos recibido, sino que también nos advierte sobre las consecuencias de aferrarnos al rencor. Cuando elegimos no perdonar, nos desconectamos de la fuente misma de nuestra sanidad espiritual. Pensemos en Jesús en la cruz. En el momento de mayor sufrimiento, cuando la injusticia parecía haber triunfado, Él pronunció estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este acto no fue solo un ejemplo de su amor infinito, sino una declaración de victoria sobre el pecado y el rencor. Al perdonar, Jesús nos mostró que el perdón es un acto de poder, no de debilidad. Es un arma espiritual que rompe cadenas, restaura relaciones y abre las puertas para que Dios obre en nuestras vidas. En nuestras propias vidas, el proceso de perdón puede ser un camino difícil, pero nunca lo recorremos solos. Dios nos da su Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. En Filipenses 4:13 encontramos esta promesa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto incluye el perdón. Cuando sientas que no puedes soltar el dolor, acércate a Dios y pídele que te dé la capacidad de perdonar. Él nunca te pedirá que hagas algo sin darte las herramientas para lograrlo. Hoy, tal vez Dios te está llamando a examinar tu corazón. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Estás cargando resentimientos que están bloqueando tu relación con Dios? Estas preguntas pueden ser difíciles, pero enfrentarlas es el primer paso hacia la libertad. Porque cuando perdonamos, no solo obedecemos a Dios, sino que también nos abrimos a su gracia, su paz y su poder. A menudo al orar, nos enfocamos en las palabras que usamos, en las cosas que pedimos, incluso en el tiempo que dedicamos. Sin embargo, lo que muchas veces pasa desapercibido es la actitud con la que nos acercamos a Dios. La oración no es un acto mecánico ni un ritual vacío. Es un encuentro con el Creador del universo, con aquel que conoce nuestras necesidades antes de que las mencionemos. Pero cuando oramos desde un lugar de orgullo o autosuficiencia, es como si intentáramos encender una lámpara sin conectarla a la corriente. La fuente de poder está ahí, pero nuestra actitud rompe la conexión. Jesús, en una de sus enseñanzas más impactantes, nos habló sobre la importancia de la humildad en la oración. En Lucas 18, relató la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, con confianza en su propia justicia, oraba agradeciendo no ser como los demás, un pecador, un ladrón, un adúltero. En contraste, el publicano, profundamente consciente de su pecado, simplemente clamaba: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Lucas 18:13. Y Jesús concluyó diciendo que el publicano, no el fariseo, fue quien salió justificado. ¿Por qué? Porque el fariseo oró desde un lugar de soberbia, mientras que el publicano se presentó ante Dios con humildad genuina. Este relato no solo nos invita a reflexionar sobre nuestras oraciones, sino también sobre cómo nos vemos a nosotros mismos ante Dios. A veces, sin darnos cuenta, caemos en el error de pensar que nuestras buenas obras, nuestras disciplinas espirituales o incluso nuestra posición en la iglesia nos dan un acceso especial al trono celestial. Pero la verdad es que todo lo que recibimos de Dios es por gracia, no por mérito. Isaías 64:6 nos recuerda que incluso nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Esto no significa que nuestras acciones no tengan valor, sino que debemos recordar siempre que nuestra justicia viene únicamente de Cristo. Consideremos la historia de Naamán, un poderoso comandante del ejército sirio que sufría de lepra. Cuando acudió al profeta Eliseo para buscar sanidad, esperaba un acto grandioso, algo acorde con su posición e importancia. Sin embargo, Eliseo simplemente le envió un mensaje diciendo que se lavara 7 veces en el río Jordán. Naamán, ofendido por la simplicidad del acto, casi perdió su oportunidad de sanidad por su orgullo.
Fue solo cuando sus siervos le instaron a obedecer que finalmente se sumergió en el río y fue sanado. 2 Reyes 5:1-14. Este relato es un recordatorio poderoso de que la humildad no solo es necesaria para recibir las bendiciones de Dios, sino también para reconocer que su forma de obrar no siempre coincide con nuestras expectativas. La soberbia puede manifestarse de muchas maneras en nuestras oraciones. A veces oramos con una actitud de exigencia, como si Dios estuviera obligado a cumplir nuestros deseos simplemente porque hemos sido buenos o hemos hecho todo correctamente. Otras veces caemos en la trampa de compararnos con otros, pensando que nuestras oraciones son más válidas porque llevamos más tiempo en la fe o porque creemos que entendemos mejor la voluntad de Dios. Pero Jesús nos dejó claro que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. La oración no es un escenario para demostrar nuestra justicia, es un lugar de rendición donde reconocemos nuestra total dependencia de la gracia divina. Pensemos en Moisés. Aunque fue un líder extraordinario, elegido por Dios para liberar a su pueblo, siempre mantuvo una actitud de humildad profunda en su relación con el Señor. Cuando el pueblo de Israel pecó al construir el becerro de oro, Moisés no se acercó a Dios con una actitud de superioridad, sino con un corazón intercesor, incluso ofreciéndose a ser borrado del libro de la vida si eso significaba salvar a Israel. Éxodo 32, 31, 32. Este acto de humildad no solo tocó el corazón de Dios, sino que también mostró el carácter de un verdadero siervo. Moisés entendió que su posición como líder no lo hacía merecedor de más gracia, sino que lo llamaba a una mayor responsabilidad en su relación con Dios. La humildad también implica aceptar que no siempre tenemos las respuestas, ni entendemos completamente los planes de Dios. Job, en medio de su sufrimiento, clamó a Dios buscando entender por qué estaba enfrentando tantas pruebas. Pero cuando finalmente se encontró cara a cara con la grandeza de Dios, su respuesta fue de asombro y rendición. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5 o 6. Este momento no solo transformó su perspectiva, sino que también marcó el inicio de su restauración. Job aprendió que la humildad en la oración no se trata solo de pedir respuestas, sino de confiar en que Dios es soberano y justo, incluso cuando no entendemos su propósito. En nuestras vidas, la falta de humildad en la oración puede manifestarse de maneras sutiles. Tal vez oramos esperando que Dios haga las cosas exactamente como nosotros queremos, sin considerar su voluntad. O tal vez guardamos en nuestro corazón la creencia de que merecemos ciertas bendiciones por nuestras acciones o sacrificios. Pero la oración no es un acto de negociación, es un acto de rendición. Romanos 11:36 nos recuerda que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Este versículo nos invita a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de buscar que Dios se alinee con nuestros deseos, debemos buscar alinearnos con su voluntad. Un ejemplo poderoso de humildad en la oración lo encontramos en Jesús mismo. En el huerto de Getsemaní, enfrentando el dolor y la angustia de la cruz, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En este momento de vulnerabilidad, Jesús nos enseñó que la verdadera humildad en la oración no es negar nuestras emociones o deseos, sino someterlos a la voluntad de Dios. Su disposición para rendirse al plan del Padre no solo nos redimió, sino que también nos mostró el camino hacia una relación más profunda con Dios. La humildad en la oración también nos lleva a depender del Espíritu Santo. Muchas veces no sabemos cómo orar o qué palabras usar, pero Romanos 8:26
nos asegura que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestra jornada espiritual. Incluso en nuestras debilidades, Dios nos provee todo lo que necesitamos para acercarnos a Él. Hoy, tal vez sea el momento de examinar tu corazón. ¿Te has acercado a Dios con un espíritu de rendición o has permitido que el orgullo o la autosuficiencia influyan en tus oraciones? La respuesta a esta pregunta puede ser la clave para desbloquear una relación más profunda y significativa con Él. Porque cuando oramos desde un lugar de humildad, no solo encontramos respuestas, sino que también somos transformados a la imagen de Cristo. Y esa transformación, más que cualquier respuesta específica, es el propósito final de la oración. Cuando oramos muchas veces nos preguntamos si nuestras palabras están llegando al cielo, pero olvidamos una pregunta crucial: ¿están nuestras oraciones alineadas con la voluntad de Dios? Este es uno de los errores más comunes, aunque puede ser el más difícil de reconocer. La Biblia es clara al respecto. En 1 Juan 5:14 leemos: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo no es solo una promesa, es una guía. Nos recuerda que la verdadera oración no busca torcer la voluntad de Dios para adaptarla a la nuestra, sino que nos transforma a nosotros, alineando nuestro corazón con el suyo. Es fácil caer en la trampa de pedir cosas que, aunque deseamos profundamente, no están en sintonía con el plan de Dios. No siempre porque sean malas en sí mismas, sino porque están fuera de tiempo, fuera de lugar o simplemente no forman parte de su propósito para nosotros. En la historia de Ana, la madre de Samuel, vemos cómo el deseo ardiente de tener un hijo la llevó a orar con fervor durante años. Pero algo cambió en su corazón cuando comenzó a orar, no solo pidiendo un hijo, sino ofreciendo a ese hijo para el servicio de Dios. Su oración pasó de ser un clamor desesperado a una rendición sincera. Y fue en ese momento, cuando su petición se alineó con la voluntad divina, que Dios respondió. 1 Samuel 1:11-20. A menudo, nuestras oraciones no son respondidas porque pedimos desde un lugar de confusión, tratando de satisfacer nuestros propios deseos en lugar de buscar el propósito de Dios. Jesús mismo nos enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Estas palabras no son solo una fórmula, son un recordatorio de que la oración efectiva comienza con una rendición total. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que pedimos está en línea con su voluntad? La respuesta está en su palabra. La Biblia no es solo un libro de historias, es el manual que Dios nos dio para conocer su corazón. En el Salmo 119:105 el salmista dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Esto significa que cada vez que buscamos la dirección de Dios, debemos recurrir a las Escrituras como nuestra guía. No se trata de encontrar un versículo que respalde nuestros deseos, sino de permitir que su palabra nos transforme, renovando nuestra mente para que podamos discernir su voluntad. Romanos 12:2. Consideremos la vida de David. Antes de enfrentarse al gigante Goliat, David no actuó impulsivamente, sino que se alineó con lo que sabía del carácter de Dios. Su confianza no estaba en su habilidad ni en sus armas, sino en la certeza de que estaba peleando por una causa justa, en el nombre del Señor. Su victoria fue el resultado de una fe que no buscaba engrandecerse a sí mismo, sino honrar a Dios. Este ejemplo nos enseña que cuando nuestras oraciones están en sintonía con el propósito divino, podemos enfrentar incluso los desafíos más grandes con la certeza de que Dios está de nuestro lado. Sin embargo, alinearnos con la voluntad de Dios no siempre es sencillo. A menudo implica dejar a un lado nuestros propios planes y aceptar que su camino es mejor, incluso cuando no lo entendemos completamente. En el libro de Jeremías, Dios le dijo a su pueblo:
porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Este versículo es reconfortante, pero también desafiante, porque requiere confiar en que Dios tiene un plan, incluso cuando nuestras circunstancias parecen decir lo contrario. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de Pablo. En 2 Corintios 12, él habla de un aguijón en la carne, algo que le causaba gran sufrimiento. Pablo oró 3 veces para que Dios lo quitara, pero la respuesta de Dios fue diferente a lo que esperaba. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. En lugar de eliminar el problema, Dios usó esa situación para mostrar su poder en la vida de Pablo. Esto nos recuerda que, aunque nuestras oraciones sean sinceras, la respuesta de Dios no siempre será la que esperamos, pero siempre será la que necesitamos. La voluntad de Dios no siempre es fácil de aceptar, especialmente cuando nos lleva por caminos difíciles. Pero es en esos momentos cuando nuestra fe es probada y fortalecida. Piensa en Jesús en el huerto de Getsemaní, enfrentando la agonía de la cruz. En su humanidad clamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta oración nos muestra la lucha interna que todos enfrentamos al rendirnos a la voluntad de Dios, pero también nos enseña que la obediencia es el camino hacia la victoria. A través de su sacrificio, Jesús no solo cumplió el plan de redención, sino que también nos dio el ejemplo supremo de cómo orar en medio de la adversidad. En nuestras propias vidas, aprender a alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios es un proceso continuo. A veces implica esperar pacientemente por su tiempo perfecto. Otras veces significa aceptar un no como respuesta, confiando en que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos entender. Esto no siempre es fácil, pero la recompensa de caminar en su propósito supera cualquier sacrificio. Un joven una vez compartió su testimonio sobre cómo oró durante años para obtener un trabajo específico que soñaba desde niño. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de postularse, todo parecía estar en su contra. Las puertas se cerraron y no obtuvo el puesto. Fue un golpe devastador, pero en medio de su desilusión, decidió orar pidiendo que Dios lo guiara hacia el lugar donde realmente pudiera cumplir su propósito. Poco después, surgió una oportunidad en una organización completamente diferente, donde terminó impactando muchas vidas con su trabajo. Mirando hacia atrás, reconoció que, aunque sus planes iniciales eran buenos, el plan de Dios era perfecto. Este testimonio nos recuerda que nuestras oraciones deben estar abiertas a la dirección y corrección de Dios. Cuando dejamos de aferrarnos a nuestros propios deseos y permitimos que Él tome el control, descubrimos que su voluntad no solo es mejor, sino que también trae paz. Filipenses 4:6-7 nos asegura: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que la próxima vez que ores, pregúntate: ¿estoy buscando la voluntad de Dios o solo mi propio beneficio? Este es un momento de reflexión, no de condena. Porque la oración no es solo una herramienta para obtener respuestas, es un medio para acercarnos más a Dios, para aprender a confiar en su plan y para permitir que su amor transforme nuestro corazón. Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Su voluntad no es un misterio impenetrable, sino una invitación a caminar en una relación íntima con Él, donde sus deseos se convierten en los nuestros. Y cuando nuestras oraciones reflejan esa alineación,
no solo encontramos respuestas, sino también el gozo de estar en el centro de su propósito. A veces cuando oramos, esperamos respuestas inmediatas, casi como si Dios debiera actuar al ritmo de nuestra impaciencia. Pero la verdad es que la oración no siempre produce resultados visibles en el momento en que los deseamos. Este es uno de los errores más comunes que cometemos: rendirnos demasiado pronto. La falta de persistencia en nuestras oraciones revela algo más profundo, una lucha con la fe y con la confianza en los tiempos perfectos de Dios. Jesús conocía esta tendencia humana, por lo que contó la parábola de la viuda persistente en Lucas 18. En ella, una mujer, aparentemente sin recursos ni influencia, acudía continuamente a un juez injusto, rogándole que le hiciera justicia contra su adversario. Aunque al principio él se negó, su persistencia fue tal que finalmente el juez cedió y le otorgó lo que pedía. Jesús usó esta historia para enseñarnos la importancia de no desmayar en la oración, diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. Este relato nos muestra que la perseverancia en la oración no es una señal de debilidad, sino una prueba de fe. Sin embargo, en nuestra naturaleza humana, la espera puede ser desalentadora. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero Dios no se mueve según nuestro cronograma. Pensemos en Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero tuvo que esperar décadas para que naciera Isaac. Durante ese tiempo enfrentó dudas, desafíos e incluso intentó tomar el asunto en sus propias manos, lo que resultó en la historia de Ismael. Pero al final, cuando parecía humanamente imposible, Dios cumplió su promesa. Esto nos enseña que la espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación. Dios no solo estaba trabajando en el cumplimiento de la promesa, sino también moldeando el carácter de Abraham para que estuviera listo para lo que venía. La persistencia en la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también alinea nuestros deseos con los de Dios. Muchas veces, mientras oramos, el Espíritu Santo obra en nosotros, transformando nuestras prioridades y enseñándonos a confiar más profundamente en la soberanía de Dios. En Filipenses 4:6, Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Este versículo no solo nos invita a orar constantemente, sino también a hacerlo con gratitud, incluso cuando las respuestas no son inmediatas. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Daniel. Cuando el profeta oró por la liberación de su pueblo, sus oraciones no fueron respondidas de inmediato. En Daniel 10 leemos cómo persistió en oración y ayuno durante 21 días, enfrentando una aparente demora. Sin embargo, cuando finalmente llegó la respuesta, un ángel le explicó que había sido enviado desde el primer día, pero enfrentó oposición en el ámbito espiritual. Esto nos recuerda que a veces las demoras no son negativas, son parte de una batalla espiritual que no podemos ver. Nuestra persistencia, como la de Daniel, es crucial para mantenernos firmes en la fe mientras Dios obra en lo invisible. Pero, ¿qué hacemos cuando la espera se alarga y las respuestas parecen imposibles? Es en esos momentos cuando necesitamos recordar que Dios no nos llama a entender su plan, sino a confiar en Él. En Isaías 40:31 encontramos una promesa hermosa: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo no solo nos anima a perseverar, sino que también nos asegura que la espera en Dios nunca es en vano. Una mujer compartió cómo oró por la salvación de su esposo durante más de 15 años. Había momentos en los que sentía que sus oraciones no tenían efecto, pero decidió persistir, confiando en que Dios estaba obrando, incluso cuando no podía verlo. Finalmente,
después de años de intercesión, su esposo entregó su vida a Cristo. Esta historia es un recordatorio de que, aunque no siempre entendemos el tiempo de Dios, su fidelidad nunca falla. La persistencia también nos prepara para recibir lo que pedimos. Imagina a alguien que ora por una oportunidad laboral, pero no está dispuesto a prepararse o crecer en las áreas necesarias para aprovecharla. Dios, en su sabiduría, a menudo usa la espera para moldearnos, para asegurarse de que estemos listos cuando su respuesta llegue. Santiago 1, 3, 4 nos dice: la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este proceso, aunque difícil, nos transforma y nos equipa para caminar en el propósito de Dios. La falta de persistencia en la oración no solo nos priva de las respuestas de Dios, sino también de la relación más profunda que Él desea tener con nosotros. Cuando seguimos buscando, llamando y pidiendo, nos acercamos más a su corazón. Aprendemos a escuchar su voz y entendemos mejor su carácter. La oración constante no es solo una herramienta para cambiar nuestras circunstancias, es un medio para ser transformados nosotros mismos. A veces la espera nos lleva a cuestionar si Dios realmente nos escucha. Pero incluso en esos momentos de duda, debemos recordar que sus promesas son firmes. En Mateo 7, 7, 8, Jesús nos dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Este pasaje no es una garantía de que obtendremos todo lo que pedimos, sino una invitación a confiar en que Dios siempre responderá de acuerdo con su voluntad perfecta. El enemigo a menudo usa la demora para desanimarnos, susurrando mentiras que nos hacen dudar del amor y la fidelidad de Dios. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos aferrarnos más a su palabra, declarando verdades como las de Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta verdad nos da la fortaleza para seguir orando, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir nuestras esperanzas. En la historia de la Biblia hay numerosos ejemplos de personas que persistieron en la oración y vieron la fidelidad de Dios manifestarse. Pensemos en Elías, quien oró fervientemente para que la lluvia volviera después de 3 años de sequía. Subió al monte Carmelo y envió a su siervo 7 veces para que mirara hacia el horizonte. Aunque al principio no había señales de lluvia, Elías no dejó de orar. Finalmente apareció una pequeña nube y poco después una gran tormenta cubrió la tierra. Primero Reyes 18, 41, 45. Este relato no solo ilustra el poder de la oración persistente, sino también la importancia de confiar en que Dios está obrando, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Hoy, tal vez te encuentres en una temporada de espera. Tal vez has estado orando por un milagro, por una restauración, por una provisión, y sientes que tus fuerzas están al límite. Pero no te rindas. Recuerda que Dios nunca llega tarde y que su tiempo es perfecto. Tus oraciones no son en vano y cada palabra que pronuncias es escuchada por el Creador del universo. Sigue orando, sigue creyendo, porque Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. La oración debería ser el momento más íntimo entre nosotros y Dios, un espacio donde abrimos el corazón y conectamos profundamente con su presencia. Sin embargo, a veces, en medio de las palabras, perdemos la esencia. Oramos, pero lo hacemos mecánicamente, sin pasión, sin convicción, sin el corazón realmente presente. Este es un error que puede parecer inofensivo, pero tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios. Jesús mismo nos advirtió contra esta tendencia cuando dijo:
Y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por sus muchas palabras. Mateo 6, 7. Esta enseñanza no condena las oraciones largas ni las palabras repetidas con propósito, sino aquellas vacías, carentes de sinceridad. El problema con una oración mecánica es que nos aleja del verdadero propósito de hablar con Dios, buscar su rostro y no solo su mano. La oración no es un ritual para cumplir, sino un diálogo vivo. Sin embargo, en nuestra prisa o rutina, podemos caer en el hábito de repetir frases que hemos memorizado, sin detenernos a reflexionar en su significado. Es como si nuestras palabras se convirtieran en un eco sin alma, un acto automático que carece de la conexión que Dios anhela tener con nosotros. Y aquí radica el desafío. ¿Estamos orando realmente o simplemente estamos diciendo palabras? En la Biblia encontramos un contraste poderoso en el relato de Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18. Los profetas de Baal gritaban, se cortaban y repetían sus invocaciones durante horas, esperando que su Dios respondiera. Mientras tanto, Elías oró una sola vez, con un corazón sincero, pidiendo que el Dios verdadero se manifestara. Y fue así. El fuego de Dios descendió, mostrando que no es la cantidad de palabras lo que importa, sino la sinceridad y el espíritu detrás de ellas. Este relato no solo nos enseña el poder de una oración ferviente, sino que también nos invita a examinar nuestras propias oraciones. ¿Estamos hablando con Dios o simplemente diciendo palabras? It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long. Palabras por costumbre. Otro ejemplo que nos confronta es el de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, 15, 16. Aunque este pasaje no se refiere específicamente a la oración, sí señala una actitud que puede infiltrarse en nuestra vida espiritual: la tibieza. Una oración tibia, carente de pasión y enfoque, es como agua estancada. No refresca, no satisface, no llega al corazón de Dios. En cambio,
Una oración llena de fervor, incluso si es breve, tiene el poder de mover montañas. Jesús nos mostró esto en el huerto de Getsemaní. Sus oraciones en ese momento de agonía no fueron largas ni adornadas, pero fueron intensamente sinceras. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Estas palabras, aunque simples, revelan la profundidad de su conexión con el Padre. La sinceridad en la oración no requiere elocuencia ni perfección. A veces, las oraciones más poderosas son las más simples. Un ejemplo de esto se encuentra en el Evangelio de Lucas, cuando un ladrón crucificado junto a Jesús clamó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. No fue una oración larga, pero fue genuina, y en respuesta, Jesús le aseguró: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Este encuentro nos recuerda que Dios no está buscando palabras perfectas, sino corazones dispuestos. Sin embargo, orar con el corazón no siempre es fácil, especialmente en un mundo lleno de distracciones. A menudo nuestras mentes divagan, nuestras palabras se vuelven apresuradas y nuestra conexión con Dios se siente distante. Pero en esos momentos podemos recordar lo que Jesús le dijo a Marta cuando estaba ansiosa por muchas cosas, mientras María se sentaba a sus pies. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Lucas 10:42. Esto no significa que debemos ignorar nuestras responsabilidades, sino que necesitamos apartar tiempo para estar plenamente presentes con Dios, sin prisas ni distracciones. Una mujer una vez compartió cómo, durante años, recitó el Padre Nuestro cada noche antes de dormir, pero nunca sintió una conexión real con Dios. Fue solo cuando, una noche, decidió detenerse en cada frase y reflexionar sobre su significado que su vida de oración comenzó a transformarse. Al decir Padre Nuestro que estás en los cielos, por primera vez se detuvo a meditar en lo que significaba dirigirse a Dios como Padre. Este cambio no solo renovó su oración, sino también su relación con Él. La oración sincera requiere intencionalidad. No se trata de encontrar las palabras perfectas, sino de hablar con Dios como lo haríamos con un amigo cercano, abriendo nuestro corazón con honestidad y vulnerabilidad. En el Salmo 62:8, David nos exhorta: confíen en Él en todo tiempo, derramen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Este versículo nos recuerda que la oración es el lugar donde podemos ser completamente nosotros mismos, sin máscaras, sin miedo al juicio. Pero, ¿qué pasa cuando no sabemos qué decir? A veces, las palabras parecen insuficientes para expresar lo que sentimos. En esos momentos, podemos descansar en la promesa de Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando nuestras palabras fallan, Dios entiende nuestro corazón. La oración no depende de nuestra capacidad para expresarnos, sino de nuestra disposición para acercarnos a Él. En nuestras vidas podemos encontrar momentos en los que sentimos que nuestras oraciones son repetitivas o vacías. Tal vez estamos pasando por una rutina, diciendo las mismas palabras día tras día, sin sentirnos realmente conectados. Pero Dios nos invita a algo más profundo. Él desea una relación viva y vibrante con nosotros, una relación que transforme nuestras vidas desde adentro. Esto no significa que cada oración deba ser emocionalmente intensa, pero sí que debe ser auténtica. Incluso en los días en que nuestras palabras son pocas, cuando nuestro corazón está presente, nuestra oración tiene poder. Piensa en un padre escuchando a su hijo pequeño. No importa si las palabras del niño son perfectas o si incluso están llenas de errores, lo que importa es el corazón detrás de ellas. Así es como Dios nos escucha. No busca perfección, sino autenticidad. En Hebreos 4:16 se nos anima: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Este versículo nos recuerda que podemos acercarnos a Dios tal como somos, con todas nuestras fallas, sabiendo que su gracia nos cubre. Hoy tal vez sea el momento de reflexionar sobre cómo estamos orando. ¿Estamos presentes en nuestras palabras o estamos orando por costumbre? Dios no está interesado en oraciones mecánicas. Él busca una relación viva contigo. No importa si tus palabras son muchas o pocas, largas o cortas. Lo que importa es que provengan de un corazón sincero, porque al final del día, la oración no se trata de cumplir con un deber, se trata de disfrutar de la presencia del Dios que te ama más allá de lo que puedes imaginar. Al llegar al final de este recorrido, una cosa queda clara: la oración es más que palabras. Es un encuentro profundo, un diálogo íntimo con el Dios vivo que no solo escucha, sino que anhela responder. Sin embargo, este poderoso regalo puede ser malentendido o descuidado cuando permitimos que nuestras actitudes, nuestras dudas o nuestras distracciones se interpongan. Pero aquí está la buena noticia: nunca es tarde para corregir nuestro rumbo, para ajustar nuestras oraciones y volver a ese lugar donde la conexión con Dios es viva y vibrante. Quizá mientras has escuchado este mensaje, te has identificado con algunos de los errores que hemos explorado. Tal vez has dudado en tu fe, has orado con intenciones egoístas o te has rendido demasiado pronto. Quizá has cargado con el peso del rencor, has luchado con la soberbia o te has encontrado atrapado en oraciones repetitivas y vacías. Pero la verdad es que Dios no está lejos. Su oído está atento, su corazón abierto. Lo que Él desea es que nos acerquemos con sinceridad, listos para aprender, para cambiar y para ser transformados. Jesús nos dejó un modelo perfecto en su vida de oración. No solo nos enseñó cómo orar con el Padre Nuestro, sino que también vivió una vida marcada por una relación constante con el Padre. Antes de tomar decisiones importantes, como elegir a sus discípulos, pasaba la noche en oración. En momentos de agotamiento, se retiraba a lugares solitarios para estar a solas con Dios. Y en el momento más oscuro de su vida, en Getsemaní, clamó con un corazón rendido: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este ejemplo nos recuerda que la oración no es solo para obtener respuestas, sino para encontrar fortaleza, dirección y comunión con el Padre. La Biblia está llena de promesas para aquellos que oran con fe y sinceridad. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo no significa que debemos ser perfectos para que nuestras oraciones sean escuchadas, sino que nuestra justicia proviene de Cristo y nuestra oración se hace eficaz cuando está llena de fe, humildad y propósito. Incluso las oraciones más simples, cuando nacen de un corazón genuino, tienen el poder de mover montañas. Considera la historia de Bartimeo, el ciego que clamó a Jesús mientras pasaba por Jericó. Su oración fue corta, pero poderosa: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. A pesar de que muchos intentaron silenciarlo, Bartimeo persistió y su fe lo llevó a recibir su milagro. Este relato nos recuerda que no importa cuán lejos nos sintamos, no importa cuántos errores hayamos cometido al orar, Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a responder cuando nos acercamos a Él con fe. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas diarias? Todo comienza con un cambio de perspectiva. La oración no es un medio para manipular a Dios o para cumplir una lista de deseos. Es un espacio donde nuestra voluntad se alinea con la suya, donde nuestra fe crece y nuestro carácter es moldeado. Es un acto de confianza, de rendición y de adoración. Al final, no se trata tanto de lo que pedimos, sino de con quién hablamos. En nuestra jornada de fe, habrá momentos en los que orar será fácil
cuando las palabras fluyan y la presencia de Dios se sienta cerca. Pero también habrá temporadas en las que orar será un acto de fe, cuando las palabras escapen y la respuesta parezca distante. En esos momentos recuerda que Dios no mide nuestras oraciones por su longitud o elocuencia, sino por la sinceridad de nuestro corazón. Incluso el susurro más débil, cuando se dirige a Él con fe, es poderoso. La espera, aunque difícil, es una parte esencial del proceso. En Isaías 40:31 encontramos una promesa para los que perseveran. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo nos anima a seguir orando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, confiando en que Dios está obrando, incluso en lo invisible. Recuerda que la oración también es un lugar de honestidad. Dios no espera que te acerques a Él con palabras perfectas o con una fachada de fuerza. Él quiere que derrames tu corazón ante Él, que le cuentes tus luchas, tus miedos, tus alegrías. En Salmo 62:8, David nos invita: confíen en Él en todo tiempo, derramen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Esta es la esencia de la oración, un refugio donde podemos ser completamente nosotros mismos ante un Dios que nos ama tal como somos. Tal vez, mientras reflexionas sobre este mensaje, sientas el deseo de renovar tu vida de oración. Tal vez quieras comprometerte a orar con más fe, con más sinceridad, con más persistencia. Si ese es tu caso, no lo pospongas. Comienza ahora. Encuentra un lugar tranquilo, abre tu corazón a Dios y dile lo que sientes. No importa cómo empieces, lo que importa es que te acerques. Porque cada paso que das hacia Él es un paso hacia la transformación. Dios está más cerca de lo que imaginas. Sus manos están extendidas, su oído está inclinado. No importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuántas veces te hayas sentido frustrado o sin respuestas. Hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Él te está esperando, listo para escucharte, para guiarte y para mostrarte su amor de maneras que nunca has experimentado. La oración no es solo una práctica, es un privilegio. Es la llave que abre las puertas del cielo, el puente que nos conecta con el corazón de Dios. Así que ora con fe, ora con sinceridad, ora con humildad y persistencia. Porque cuando lo haces, algo poderoso sucede. No solo cambian tus circunstancias, sino que tú mismo eres transformado. Y esa, al final, es la mayor bendición de la oración.